Por supuesto, vamos, yo digo, estoy haciendo la comparación con los valores en Latinoamérica, pero si nos vamos aún más, si nos vamos con los valores budistas, bueno, entonces es otro planeta, ¿no? O sea, los budistas somos así como una cosa rara, ¿no? De otro planeta completamente, ¿no? No hablamos el mismo lenguaje que el norteamericano común y corriente, definitivamente. Miguel, Sí. no sé si tú tenías planeado hoy tocar algún tema, pero yo tengo un par de preguntas, de repente sueltas, ¿no? No sé si vale la pena Había que continuar con la generosidad, pero bueno, no sé si... Efectivamente, ¿no? Soledad, yo tenía pensado nada más en una forma muy breve y sencilla, terminar con el tema de Claro. la velocidad, pero me gustaría, como es muy poco, no es mucho lo que tengo que decir, yo pienso que podríamos ver las preguntas inicialmente, ¿no? Tomarlo de ahí y ya el tiempo que quede, entonces puedo hablar un poquito acerca de lo que falta, acerca del tema de la generosidad. ¿Les parece bien? bueno, Perfecto. Entonces, adelante, por favor, Edgardo. sí, en primer lugar, para hacer referencia precisamente al tema de la generosidad, ¿no? En lo personal estoy sumamente agradecido, Miguel, con tu participación. Te has convertido en el grupo una referencia. Este, Tenemos plena confianza en tu discurso, en tu instrucción, en tu conocimiento y bueno, nos sentimos muy agradecidos y entusiasmados porque la idea de poder hacer un retiro el año que viene juntos está muy presente y estamos haciendo todo lo necesario para concretarlo, ¿no? Así que desde ya iniciamos con el pie de la generosidad a toda máquina, ¿no? Así, muchísimas gracias, de verdad, todos los miércoles estamos esperando encontrarte para poder conversar. Este, las preguntas son dos preguntas, pero en una, ¿no? O dos preguntas que hacen a una sola respuesta, en todo caso. Y nosotros de vez en cuando, los lunes, desarrollamos algún tema. Charlamos sobre algún tema también. Y hace unos cuantos lunes que venimos investigando de manera muy superficial, de manera informativa, más que nada, no formativa mismo, el Mahasatipatthana Sutta, ¿no? Y los aspectos que hacen a la intención de la meditación vipassana. Ahora, así como nosotros nos conversamos, también nos informamos, ¿no? Porque también yo he estado en otras charlas con algunos monjes en donde se trata el tema. Y hay una cosa que me llamó la atención, me despertó curiosidad, y que lo conversamos el lunes pasado, a lo mejor tú nos puedes ayudar a aclarar algunas dudas, y tiene que ver con la percepción, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que en la meditación de Vipassana, particularmente, hay tres factores que son muy presentes, ¿no? Por ejemplo, la atención, la concentración y la percepción. Estos tres factores son los que, en definitiva, determinan el cambio de perspectiva de la mente, ¿no? O sea, cuando la percepción se transforma de una manera que nos permite ver otra realidad. Ahora, tenemos todo el manual para hacer el entrenamiento de la atención. Y está bien definido ese factor, incluso hasta con pocos ejemplos nosotros podemos llegar a la conclusión de lo que es la atención y cuándo está presente. Lo mismo con la concentración.
Ahora, la percepción es algo muy resbaladizo, ¿no? Es algo que es difícil en el momento en el que uno está haciendo la percepción darse cuenta si es correcto, porque no es limpia. Siempre está contaminada con una creencia o está contaminada por la limitación de los sentidos. Ahora, ¿hay una forma particularmente de entrenar la percepción y saber que la percepción está siendo manejada de manera objetiva y correcta? Sí, sí, esa es muy buena pregunta, efectivamente, muy buena pregunta. Para que se entienda, creo que valdría la pena enfocarlo desde el punto de vista que les voy a mencionar. La percepción, y sobre todo en el sentido de la práctica de Vipassana o en el sentido de Satipatthana, de fundamentos de la atención, está muy... déjenme nomás armar la forma de explicar esto. Desde luego, como tú lo mencionas, la percepción es algo, en cierta forma podemos decir muy personal, porque es un agregado, es uno de los agregados. Entonces, es parte de lo que nos constituye, ¿sí? Y por esa misma razón, las formas de percibir de cada ser, no solo de cada persona, cada ser en el universo es diferente, porque esa percepción está condicionada, ¿sí? Al estar acondicionada, uno de los factores que condicionan la percepción no es solamente el factor externo, ¿no? De lo que entra a través de las puertas sensoriales, sino que además de eso se tiene que añadir precisamente la carga kármica de experiencia, es decir, el factor, la condición propiamente kármica, es una de las 24 condiciones. La condición kármica afecta particularmente la percepción. Entonces, en una mente que no está completamente iluminada, esa percepción nunca va a ser igual en dos seres diferentes, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. Ahora, tomando eso en cuenta, podemos entender esta diversidad y esta, como tú lo decías, es una inexactitud, una contaminación, una inexactitud, y de hecho está muy relacionado, hay que ligar este aspecto de la percepción con lo que conocemos en Pali como vipalasa. Las vipalasa, vamos a ver si lo puedo escribir aquí en el chat, escribir el término ese es el término Pali, vipalasa. Y lo que quiere decir vipalasa es, se traduce como perversión de la percepción, precisamente, ¿no? Por eso esa enseñanza sobre las vipalasa está perfectamente relacionada con el punto que estamos discutiendo. Ahora, entonces, para empezar a dar la respuesta, diríamos que entonces estas vipalasa o perversiones de la percepción suceden a tres niveles, en tres niveles. Hay tres niveles en los que esta perversión de la percepción nos afecta, ¿sí? Ahora, pero antes de que yo diga estos tres niveles, quisiera decir en qué consiste esa perversión de la percepción de la que todos los seres no iluminados participan. Y en lo que consiste es en lo siguiente, en cuatro cosas principalmente. Es que las cosas se perciben, las cosas que son impermanentes, de alguna forma se perciben como permanentes. Esa es la primera perversión. La segunda perversión es que aquellas cosas que son realmente insatisfactorias son percibidas por los seres como de alguna forma satisfactorias o que tienen un efecto, digamos, de liberación de sufrimiento, etcétera, etcétera. Esa es la segunda perversión.
La tercera perversión es considerar que las cosas tienen una esencia, una alma, un ser, un ente permanente, inmutable, que perdura a través del tiempo, etcétera, etcétera. Esa es la tercera perversión de la percepción. Ahora, la cuarta perversión no es, no es, digamos, es más bien como un corolario, no se considera como las tres primeras, que son fundamentales. La cuarta es, digamos, una derivación y consiste en considerar el cuerpo como algo atractivo, ¿sí? Y en particular hablamos, sí, hablamos del cuerpo de muchos seres, de los devas, de los seres humanos, ¿sí? Y quiero decir, los devas en el plano del deseo sensorial. Entonces, esa es una perversión que es muy arraigada. Y esa es la cuarta, ese es el cuarto tipo de perversión. Entonces, esas cuatro modalidades de percepción se llaman vipalasa. Ahora, de regreso a lo que decía yo anteriormente, esas vipalasa operan a tres niveles. Entonces, el primer nivel es el nivel de lo que se llama transgresión. Debido a un error de percepción, entonces nosotros actuamos verbal o físicamente transgrediendo, ¿sí? Transgrediendo contra la moral, y recuerden, esa transgresión contra la moral, independientemente de cuál sea un código moral, simplemente significa que llevamos a cabo acciones verbales y físicas que son conducentes a nuestro sufrimiento, al sufrimiento de otros o al sufrimiento de ambos. ¿Sí? Ese es el primer nivel en el que estas perversiones actúan. El segundo se conoce como el nivel de manifestación. En el nivel de manifestación, la percepción errónea nos hace pensar en forma equivocada. Ya no es el nivel más burdo de la acción verbal o física, ahora es el nivel meramente mental. No hay una manifestación física de esas perversiones, ¿sí? Es decir, la persona cuando adopta, digamos, el código moral, se restringe en cuanto a acción verbal y física, y eso hasta ahí está bien. Eso elimina, digamos, o mantiene suprimido el primer nivel, que es el de transgresión. Pero está sucediendo el nivel de manifestación. Y es un buen nombre, porque lo que quiere decir es que las impurezas, las quilesas, se manifiestan en la mente, ¿sí? Y se manifiestan porque tienen esa base, tienen la base de la percepción equivocada, ¿sí? Y es decir, es un engaño, la analogía es como ir al cine, ¿no? Uno va al cine, ve la pantalla y entonces uno es, digamos, movido emocionalmente porque uno cree en el argumento de la película, en lo que se está procesando a través de la vista y el oído, ¿no? Entonces, de la misma forma, los pensamientos surgen, son percibidos erróneamente y entonces nos dejamos llevar a cabo por el significado de los pensamientos, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta que estamos actuando en forma mental, en forma equivocada, estamos percibiendo equivocadamente esos pensamientos, y es precisamente, si en el primer caso era la moral, ponía a raya estas perversiones, ahora es la concentración la que pone a raya la manifestación de las impurezas mentales, ¿no? Entonces, al lograr la concentración, en ese momento quedan suprimidas las impurezas mentales, las quilesas, o los impedimentos, si ustedes gustan, quedan suprimidos, y entonces todo lo que se perciba bajo cualquiera de los estados de jhana será una percepción no pervertida, sino tendremos la oportunidad. Eso no sucede automáticamente, quiero hacer el hincapié, sino que simplemente se dan las condiciones para que uno pueda entonces
percibir adecuadamente. Es decir, es cuando uno aplica vipassana. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel, que es el más profundo de estas perversiones de la percepción, es el nivel que se llama como el nivel, se conoce como el nivel de latencia, el nivel latente de las, precisamente de las raíces, son las raíces de lo malsano, ¿sí? Que son las que dan lugar, eventualmente, cuando esas raíces se manifiestan a través de la mente, a través de la acción verbal y física, dan su manifestación como originadas por una perversión de la percepción. Entonces, uno básicamente se dice que uno inicialmente percibe equivocadamente. A través de la percepción equivocada, entonces uno piensa equivocadamente. Y cuando uno piensa equivocadamente, hay una concatenación de pensamientos que eventualmente, a través de la repetición, a través de la reflexión errónea, cristaliza en una noción errónea. ¿Sí? Entonces, eso, hay un paralelismo entonces, ¿no? Primero es lo más inmediato, es lo más sencillo, lo más puro, es la percepción. Pero a partir de la percepción errónea, piensa uno erróneamente. A partir del pensamiento erróneo, uno construye, ¿sí? Construye todo un edificio de nociones erróneas. Entonces, para contestar la pregunta, cuando uno ha entendido todo esto, es fácil entender que en la práctica budista, uno generalmente nuestra tendencia es ir directamente a la meditación. Decimos, voy a practicar meditación para purificar la mente. Pero nos estamos realmente saltando un paso, ¿no? Lo que realmente debe ser tratado inicialmente es a través de la forma más burda, más sencilla, sin introspección, un mero entendimiento intelectual de lo que es la noción correcta, el entendimiento correcto, el primer ramal del noble óctuple sendero. Entonces, ese sería el enfoque, podríamos llamarle racional, el enfoque racional para entonces atacar e ir purificando la percepción. Entonces, uno de entrada no purifica la percepción. Uno tiene que primero establecer digamos, el marco, podríamos llamar conceptual del entendimiento correcto. Entonces, se requiere de un estudio. Hay que estudiar todos los aspectos de entendimiento correcto para que entonces esa noción empiece la noción errónea empiece a desbaratarse. Es un proceso de deconstrucción. El proceso inicial es deconstruir lo que hemos construido erróneamente, ¿sí? Entonces, es todo un edificio. Todo un edificio vamos a tener que empezar ¿verdad? Con pico y pala, a quitar todo lo que sobra y a poner todo lo que falta, ¿sí? Y cuando entonces uno llega a un punto en el que se consolida, por lo menos a nivel conceptual, la noción correcta, entonces uno ya tiene las herramientas para hacer una meditación muy, muy efectiva. ¿Por qué? Porque por lo menos tendrá uno el mapa conceptual. Entonces ya podrá uno dar su atención al nivel más profundo, que es el nivel de la mente. Y entonces uno practica concentración, básicamente, ¿sí? Entonces, cuando uno ha obtenido concentración, entonces ahí ese es el punto en el que uno finalmente ataca lo más profundo, que son el nivel latente. Y el nivel latente es el que es atacado únicamente a través de Vipassana. Es decir, Vipassana es el arma, el vehículo a través del cual uno va a deshacer inclusive una percepción errónea, porque uno deshace las raíces a nivel profundo. El Arahant elimina completamente las raíces de lo malsano, el deseo, la aversión, la ignorancia, y en ese momento su mente ahora percibe en forma funcional, en forma perfecta, en forma totalmente de acuerdo con la realidad. Sí. Pero no será hasta ese punto que uno podrá realmente haber corregido la percepción.
antes de eso, siempre nuestras percepciones van a ser, invariablemente, van a ser equivocadas. A menos que esté uno en un estado de jhana y esté uno desarrollando vipassana, ¿sí? Si lo hace uno correctamente, puede uno decir que está uno en una situación en que no hay percepciones erróneas, ¿sí? Ahora, O que Miguel, está uno viendo la realidad tal cual es. Por ejemplo, se enfoca uno en la impermanencia con un nivel de concentración y haciéndolo adecuadamente, estará uno percibiendo correctamente, ¿sí? Aunque es una percepción, vamos a decir, ayudada, soportada en forma condicional, ¿no? Y ya cuando se llega a las vías y los frutos, entonces ahí sí ya no hay que hacer ningún esfuerzo, no hay que organizar nada, la percepción ya es correcta, ¿no? Pero no es sino hasta la etapa del Arahant, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta a esta pregunta, ¿no? a ver, Soledad quería preguntar algo. Sí, en realidad, cuando hablamos de percepción, como yo sé que es un factor mental, a mí a veces Sí, me cuesta mucho como identificarlo, en realidad con ese poder que tiene sobre nosotros, ¿no? sí, Que en realidad es como que tiñe toda la realidad, por nuestras creencias, sí, por nuestras inquilezas, ¿no? Por estas impurezas. En realidad, vendría a ser que nosotros percibimos así, justamente por lo que yo digo, el pecado original, por la ignorancia. O claro. sea, siempre en las impurezas siempre está presente la ignorancia, que es la que no nos deja ver la realidad tal cual es, ¿no? Correcto, es correcto. Recuerda que entonces la base, la raíz de la percepción errónea es precisamente las tres raíces de lo malsano: el deseo, la aversión y la ignorancia. Pero Ahí como lo está. dices tú correctamente, la ignorancia básicamente es la fundamental, ¿sí? Es la raíz fundamental. El deseo y la aversión se deben o se manifiestan debido a que hay ignorancia, efectivamente. Exactamente, ahí Sí. está. Sí, sí, Entonces, eso es lo que yo más o menos tenía. Y en realidad con Vipassana lo que estamos buscando, bueno, siempre estamos en el octuple del noble sendero, ¿no? La sí, sabiduría, sí, ¿no? claro, porque la sabiduría Exactamente. es lo que contrarresta a la ignorancia, Exactamente. es el factor opuesto. Y la herramienta sería Vipassana, ¿no? Sí, la herramienta, repito, la herramienta para erradicar las raíces es Vipassana. Vipassana. Perfecto. Ahora, Samatha, la concentración es la herramienta preliminar. ¿Por qué? Porque su función es la de suprimir los impedimentos. Y cuando los impedimentos han quedado suprimidos, entonces la mente puede hacer, operar todas las facultades que son conducentes a desarrollar vipassana, es decir, a desarrollar el percibir las cosas tal como son. Entonces, es algo realmente sencillo, ¿no? Primero uno limpia la casa y ya cuando Sí. limpia la casa ya puede uno invitar a las amistades, ¿no? Pero no antes. Ahí. Miguel, Gracias. me surge la siguiente curiosidad, porque nosotros sabemos que los yanistas y que los yogis también realizan yanas, ¿no? Sí, Ellos no tienen la misma noción que tiene el Buda acerca de las características de la existencia. Entonces, el mero hecho de lograr la concentración, como bien dices tú, y hacer una purificación momentánea, permite que el individuo también acceda a esos estados yánicos, ¿no? Pero, sí, pero hay un punto de lo que tú mencionas, a mí me parece fantástico esto, pero hay un punto que todavía me queda dentro de un par de incógnitas, ¿no? Que es, no solo está la percepción de lo percibido, sino también es la percepción de quien percibe. Entonces, quien percibe
¿cómo puede darse cuenta que es correcto su enfoque en lo percibido si la preparación previa, que en este caso viene a ser el conocimiento de esas realidades, no está aceptada? Porque una cosa es entendida y otra cosa es aceptada. Podemos decir que la percepción también requiere del factor de la fe presente para poder contribuir a hacer esa transformación en la aceptación de una percepción distinta. Claro, claro. Y la fe, de hecho, efectivamente, la fe es la primera de las facultades que se tiene que ejercer para lograr esa percepción, digamos, certera, ¿no? Pero no solamente la fe, sino básicamente son las 5 facultades espirituales en conjunto, ¿no? Fe, esfuerzo o energía, atención plena, concentración y sabiduría. Entonces, esas 5 realmente tienen que estar operando al unísono, precisamente para llevarnos al punto en el que inicialmente se suprimen los impedimentos y uno puede entonces, porque ¿qué es lo que sucede? Es muy interesante, porque tu pregunta tiene que ver mucho, la forma en la que la manera en la que lo formulaste tiene que ver mucho con el aspecto de la duda, porque dijiste, ¿cómo puede saber el que percibe darse cuenta, ¿no? Y es precisamente solamente hasta el momento en que la persona tiene concentración de acceso o primera llana, es el único momento en que verdaderamente la duda queda completamente suprimida. Entonces, en ese punto ya no hay duda. Ya no hay duda. El problema de los, digamos, de los ascetas o los practicantes en otras escuelas es que efectivamente tienen una claridad, básicamente podríamos llamarle completa. Tienen la claridad y no tienen duda de cómo han llegado ahí y no tienen duda que efectivamente es un estado superior de conciencia. Es decir, en el sentido de los impedimentos, ellos tampoco tienen duda, ¿sí? Pero precisamente por lo que les decía anteriormente, precisamente porque ese segundo nivel no nos permite ver las raíces. Uno podría pensar, cuando uno no tiene la instrucción, uno piensa, le he pegado al gordo, esto es la realidad, esto es verdad, lo percibo directamente y no tengo ninguna duda, pero esa persona no es capaz de ver el nivel de latencia. Y ahí es precisamente en donde el Buda entra en acción, por decirlo así, puntualizando precisamente el hecho de que no es el final del camino. No es el final del camino. Nuevamente aquí hay un error, todavía hay un error todavía hay, y no es un error de percepción, es un error de noción. Es ditthi, D-I-T-T-H-I, ditthi, es decir, y es micha ditthi, noción errónea, ¿sí? Noción errónea solamente en el sentido de que esa persona no se ha dado cuenta de que las quilesas están suprimidas, pero el nivel latente está perfectamente seguro, no ha sido alterado, no ha sido tocado. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Y por esa razón, cuando uno tiene la instrucción, entonces cuando uno llega a llana, uno está plenamente consciente de lo que está pasando, pero como tiene atención plena, como es sati, uno recuerda que de que eso no es el final y uno recuerda que es lo que tiene que hacer y es enfocar la mente en alguna de las 3 características para empezar a hacer vipassana, ¿sí? Esa es la grandísima diferencia
Y esa es la razón por la cual la gente se ilumina, ¿no? Y por la razón por la cual otros no van a lograr esa iluminación, porque no tienen esa noción. La noción es, por eso la noción es tan importante, aunque sea conceptual, ¿sí? Porque la conceptual es preliminar para la noción correcta supramundana, ¿sí? Es una condición necesaria. Sí, Soledad. No, Miguel, capaz que no estoy entendiéndolo bien, ¿no? Pero en las 5 facultades, ¿no? Concentración, atención, fe, esfuerzo y sabiduría. A ver, a mí me parece que la única que tengo, pero porque es como voluntaria, por eso digo, capaz que no lo entiendo, es la fe. Yo tengo mucha fe, por eso estudio, por eso Sí, estoy sentada todos los días, no tengo dudas. sí. Pero en realidad las otras 4 me faltan. A ver, pero es que A ver, esas cuatro se dan precisamente, es decir, todas en su conjunto surgen cuando uno hace lo que se llama en Pali bhavana, cuando uno practica bhavana, es decir, el cultivo mental. Es decir, estas 5 facultades no van a manifestarse al unísono en una situación cotidiana, de ninguna forma, ¿no? Requiere o sea, pero precisamente. entonces, por eso, perdón, entonces la fe que yo tengo, que no tengo dudas para nada, no es la fe que se manifiesta cuando estoy cultivando, haciendo bávana. No es la No, no, misma. no, no, es la misma, es precisamente el móvil, es el móvil para sentarse a meditar, ¿no? Ah, bien, Porque esas bien. 5 facultades las vamos a reunir en nosotros mismos durante la práctica meditativa. Se refieren a eso, ¿no? Porque hay fe, un cierto grado de fe, que puede ser muy mínimo, uno se sienta en el cojín, cierra los ojos con la espalda erecta y uno trata de concentrarse en el objeto de meditación. Entonces, ahí ya operó la fe, ¿no? Sí, Ya hubo una acción física y se emprende una serie de acciones mentales, ¿no? A medida que uno se concentra en su tema de meditación, entonces uno empieza a desarrollar atención y concentración. Pero esto no, esa concentración no se puede dar sin el esfuerzo. claro. Recuerden lo que les había yo dicho en una plática anterior. Hay una definición que me parece la mejor de la concentración en el Vimutti Maga. Ahí se dice que la concentración es el equilibrio adecuado entre la atención y el esfuerzo. Es decir, cuando hay atención y esfuerzo adecuado, se da la concentración. Entonces, ya ahí, solamente ahí, ya tenemos 3 3. de las facultades, ¿sí? Hay atención en el objeto de meditación, ¿sí? Y hay esfuerzo para mantener esa atención, entonces se da la concentración. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un desbalance? Hay ocasiones en que el esfuerzo es demasiado grande, entonces se empieza a manifestar el impedimento de la agitación mental. Es demasiado el esfuerzo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando el esfuerzo es menos del requerido? Entonces el letargo y la torpeza mental se manifiestan. La otra. Cuando hay un equilibrio, entonces la atención está equilibrada con el esfuerzo, por definición tenemos concentración. Entonces, de esa forma, ya hemos reunido 4. Ya reunimos fe, que fue el móvil inicial. Después, desarrollamos atención en el objeto, atención plena. Esfuerzo balanceado, y eso da lugar a concentración. Cuando uno logra entonces la concentración, la 5ª facultad se manifiesta. Porque se dice, el Buda mismo lo dice, no hay sabiduría sin concentración. Y no hay concentración sin sabiduría, porque se requiere de sabiduría para tener la confianza de sentarse a meditar y poner atención en un objeto. ¿Sí? Eso ya tiene una semilla de sabiduría. Entonces, repito, no hay concentración sin sabiduría.
y no hay sabiduría sin concentración. Es una frase muy hermosa del Buda. Y de hecho, las palabras en Pali se refieren precisamente a jnana. Más textualmente dice, no hay jnana sin sabiduría. Y no hay sabiduría sin jnana. Entonces, a pesar de lo que dicen muchos maestros y algunas escuelas, inclusive en Theravada, no podemos darle la vuelta a la concentración. La concentración es absolutamente necesario desarrollarlo para poder lograr vipassana. Sí. Bien, Miguel, y en este sentido, nosotros que venimos conversando y ahora tú dices que nos vas a dar una última impresión sobre la generosidad. La generosidad también es un preliminar junto con la fe, ¿no? Porque la generosidad, en este caso, en el caso de la acción de sentarse al cojín, también tiene una participación, digamos, de preparación, ¿no? Porque hay una generosidad que nosotros debemos tener con nosotros mismos en la práctica misma, ¿no? Y Claro. esa generosidad tiene que estar presente, ¿no? Pues, no sé cómo se dice en el Theravada, pero los tibetanos le llaman como bodhicitta, ¿no? Que es Sí. el anhelo, ¿no? De poder disponerse de una manera generosa a esa entrega, ¿no? A ese esfuerzo, a esa condición en la meditación. Sí, es correcto. La generosidad en ese sentido es un factor de base, es un factor preparatorio, es un factor preliminar, ¿no? Es como, no sé cuál sería un símil, es como suavizar un poco antes la mente, moldearla, amasarla para que entonces sea un campo fértil, ¿no? Porque entre los factores mentales, si ustedes revisan el Abhidharma, hay una serie de factores, cuando revisen ustedes los factores sanos, llamados factores hermosos en Abhidharma, entre ellos ustedes van a encontrar que hay ciertos factores de los cuales casi no se habla nunca, pero son factores sanos. Y estos son, por ejemplo, ¿Tapa? No, son otros factores. El factor de maleabilidad de cuerpo mental y maleabilidad de conciencia, por ejemplo. Y esa maleabilidad tiene que ver con la no rigidez mental. La contraparte malsana es la rigidez mental. Entonces, un factor como esa, el otro sería lo que en inglés se llama proficiency. Proficiency sería traducido al español, querría decir algo así como efectividad. Efectividad para la capacidad para ejercer funciones efectivamente. Y ese es un factor mental también. Es un factor coadyuvante a todos los factores mentales sanos. ¿Sí? Ahora, precisamente esa capacidad, esa efectividad, ¿sí? Es otro de los factores que no son muy populares, no son mencionados, pero que son operativos y están ahí presentes y son necesarios para el desarrollo mental. Entonces, esta flexibilidad, esta habilidad, por llamarlo así, son factores mentales que precisamente cosas como la generosidad y el agradecimiento, que esa es la otra, que también casi nunca se menciona. En Pali es katañu katavedi, es la generosidad, pero también al mismo tiempo el reconocimiento o el agradecimiento, ¿sí? Entonces, y el agradecimiento es tan importante como la generosidad, precisamente para proveer a la mente con estos factores mentales, digamos, que son operativos también para desarrollar las facultades espirituales, ¿no? Entonces, la no rigidez, la eficiencia mental, la adaptabilidad,
¿sí? Son también factores mentales que no se mencionan casi nunca, pero que son fundamentales, ¿no? Y eso es lo que provee precisamente la práctica de la generosidad y el agradecimiento, ¿sí? Predisponen, eh, predisponen a la mente para que pueda ahora empezar a desarrollar otros factores. Porque si hay, ustedes pueden imaginarlo, el caso de la rigidez mental es un caso muy obvio, ¿no? Cuando hay rigidez mental, no puede haber desarrollo, porque queda uno encajonado, ¿no? ¿Sí? Hay una obstinación, una rigidez, valga la redundancia, que impide que se desarrollen otros factores mentales hermosos, ¿no? Entonces, esas son las razones por las cuales uno hace este tipo de prácticas que nos pudieran parecer como preliminares, ¿sí? La gente en general quiere irse directo a la meditación y no pone atención ni a estos preliminares que son necesarios, ni pone atención a refinar su entendimiento correcto, ¿no? Entonces hay un desbalance ahí. Entonces es importante integrar a nuestra vida en mayor o menor medida la generosidad, el agradecimiento, pero hay que entenderlo, ¿eh? Y al igual que la moral, estas cosas no son, en el budismo no tienen un valor intrínseco en sí. Hay un valor, digamos, secundario porque son beneficiosos y causan felicidad, etc. Pero eso no es el propósito. El propósito es que se facilite el cultivo mental, que se facilite el cumplimiento de los 4 fundamentos de la atención y la concentración correcta. Esa es la verdadera razón por la cual uno sigue la moral y por la cual uno practica el agradecimiento y practica la generosidad. Sí, y cosas también como el amor benevolente, ¿no? La compasión. No es que no sean útiles esas cosas y no es que no produzcan cosas beneficiosas. Son útiles y producen cosas beneficiosas, pero en un sentido último, en un sentido final, son las herramientas que nos van a poder conducir al punto en que la mente está concentrada y tiene visión cabal, tiene visión de vipassana. Eso es importantísimo, entender esto, ¿no? Bien. Bueno, no sé, ¿algún otro compañero quiere hacer alguna pregunta? Bueno, entonces, simplemente quiero mencionar para cerrar la cuestión de la generosidad lo siguiente. Anteriormente vimos los factores que juegan un rol prominente en la práctica de la generosidad. Habíamos mencionado el aspecto de la valía del objeto o los objetos que se dan, y habíamos dicho que esos objetos pueden ser objetos físicos o objetos intangibles, ¿no? El físico sería, por ejemplo, el dar objetos valiosos, útiles, y los intangibles son cosas como ofrecer nuestro tiempo, nuestra empatía, nuestra consideración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el primer aspecto que analizamos, el aspecto del objeto que se da. El segundo aspecto era el aspecto del recipiente, ¿no? El mérito que se crea cuando uno da a recipientes de mayor valía, de mayor nivel espiritual, ¿sí? Recipientes con más mérito, ¿sí? Con más desarrollo de beneficio para los demás, en el caso de instituciones, o de desarrollo mental en caso de personas con un alto nivel de moral o con un alto nivel de desarrollo mental, inclusive en los niveles más altos, individuos que poseen las vías y los frutos, ¿no? Entonces, ese es el aspecto del efecto que tiene la acción generosa hacia ese tipo de personas, y la consecuencia de ello es los beneficios que se logran a través de esa acción generosa, ¿no? Después mencionamos el objeto, el recipiente,
¿Cuál fue el tercer aspecto? ¿Lo recuerdan? El objeto, el recipiente y la forma, ¿no? ¿Perdón? El momento adecuado, el momento adecuado. El momento adecuado es precisamente de lo que quería yo hablar hoy, porque no lo habíamos desarrollado. Entonces, es precisamente, también se le llama el tiempo de la acción generosa o el momento adecuado, ¿no? Entonces, en este sentido, la acción generosa, ese es un factor muy importante, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos en los que uno puede pensar, ¿no? Uno da medicinas cuando son necesarias, no cuando no son necesarias, ¿no? Y una intervención oportuna con una donación de procedimiento médico o medicinas rinde un fruto, por supuesto, mucho mayor que una donación a destiempo, inadecuada, que no es requerida, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un aspecto, ¿no? El tiempo es, por ejemplo, otro aspecto del tiempo es cuando uno ofrece el Dhamma, ¿no? Cuando se habla del Dhamma, es importantísimo, inclusive para la persona que está exponiendo el Dhamma, tiene que hacerlo en el tiempo adecuado. Los textos hacen mucho énfasis en que la expresión del Dhamma tiene que ser en el tiempo y por supuesto el lugar adecuado, pero el tiempo es importantísimo, ¿no? O sea, no puede ser en un tiempo inadecuado, ¿no? Entonces el Dhamma no se expresa cuando la gente está en una reunión y está comiendo, por ejemplo, o está en una fiesta, sería un tiempo inadecuado, ¿no? Entonces, esto es fácil, es muy fácil de entender esto, ¿no? Pero tiene un efecto, ciertamente tiene un efecto importantísimo en cuanto al resultado de la acción. Ahora, hay otro aspecto, es otra perspectiva, pero que también en el mundo budista se le da muchísima consideración. En el mundo budista Theravada se le da una gran consideración y esto se refiere a lo que en los textos se menciona como el tiempo triple. Ustedes lo van a encontrar en los suttas o en los comentarios denominado de esta forma, ¿no? El tiempo triple. Y lo que consiste es en lo siguiente, es que cuando uno hace un acto generoso, uno debe hacerlo de acuerdo con este tiempo triple. Y lo que significa es lo siguiente, que el acto generoso, como ustedes saben, se inicia como una intención. Ese era el tercer factor que se me había olvidado. Es objeto, recipiente, intención. Y el cuarto es lo que estamos discutiendo, el tiempo, ¿no? Bien, de regreso entonces a lo que estaba diciendo. El primer tiempo es el tiempo de la intención y la formulación mental del acto generoso. Es decir, uno primero genera la intención, ese es el primer tiempo, aún no hay acción verbal ni física. Entonces, el primer tiempo es la intención. El segundo tiempo es lo que se conoce como la ejecución de la acción. Esa ejecución viene acompañada siempre de los tres factores de la acción, que son la acción mental, la acción verbal y la acción física, ¿no? Entonces, es el momento preciso en el que uno ofrece el objeto correspondiente, ¿sí? Ese es lo que se conoce como el segundo tiempo. Y el tercer tiempo es, una vez efectuada la acción física, entonces mentalmente uno hace una recolección de la acción y genera gozo, ¿sí? En la mente. Ese es el tercer tiempo, digamos que ese es el cierre o la culminación de la acción, ¿sí? Entonces, esos tres tiempos son muy importantes. ¿Por qué? Porque como se explica, diversos maestros lo explican de la siguiente forma. Cada uno de esos tiempos corresponde al efecto kármico de la acción. Es decir, cuando uno cumple los tres tiempos, uno
genera la intención, lleva a cabo la acción y hace la conclusión, la revisión de la acción y se regocija en ello. Uno ha llevado a cabo un curso completo de acción y la resultante kármica es tal que, sea en esa vida o en una vida futura, la persona que ejerció la acción generosa va a experimentar gozo antes de recibir algo. Va a experimentar gozo durante la recepción de algo que le es dado y finalmente mantendrá ese gozo por mucho tiempo después de haber recibido ese objeto. Entonces hay una correspondencia de espejo, por decirlo así, entre el modo de acción y la forma en que el karma se manifiesta como sensación agradable, ¿sí? Entonces, por eso se da tanta atención a que esos 3 tiempos se lleven a cabo en forma muy consciente, ¿no? De manera que haya todo un tren de acción, ¿sí? Refinado. Y es decir, y estas 3 cosas son susceptibles de refinamiento, ¿no? Susceptibles de refinamiento. Por ejemplo, un refinamiento posible en el momento de la acción es, creo que ya eso los he mencionado, pero si no, es importantísimo. Por ejemplo, para nosotros los budistas, los que somos budistas, cuando uno hace un simple acto de generosidad, si hay atención plena, uno en ese momento puede generar la siguiente intención: que este acto generoso tenga como resultado la iluminación. Tanto mi iluminación como la iluminación de aquella persona o personas o seres hacia los cuales estoy haciendo este acto generoso, y que además, o de alguna forma, en resumidas cuentas, en que ambos, yo y los demás, logren la iluminación. Es decir, la intención de la generosidad está canalizada con un propósito, y el propósito es el más elevado posible. Entonces, ese simple acto de generosidad es multiplicado en forma exponencial en términos de la consecuencia kármica. Por eso es tan importante ordenar la mente en el acto generoso y tomar cualquier oportunidad para hacer el acto generoso en forma muy ordenada mentalmente, ¿no? Generando en lo posible cierta pureza mental que viene con la intención sana de la iluminación. Entonces, ese es un consejo que les doy, es fundamental, es un factor que acelera el logro de la iluminación, ¿sí? Porque el poder de la mente es increíble, y es una acción meramente mental, pero su poder es increíble. Entonces, hay que hacer uso de ese recurso. Y nuevamente, lo que decía yo anteriormente, la generosidad no se practica meramente por practicar generosidad, que en sí es muy bonita, etcétera, pero uno puede llevarlo a un nivel en que esa generosidad es un escalón para algo superior. Sí, entonces, eso básicamente concluye este cuarto aspecto de la generosidad que quería mencionar con ustedes. Entonces los dejo con esto para su reflexión, y ya la semana que entra nos veremos otra vez, y no sé aún qué discutiremos en la semana que entra, ya sea que Edgardo me sugiera algún tema, o si no, lo podemos dejar abierto. Si ustedes tienen preguntas, podemos desarrollar la discusión mediante las preguntas, ¿no? Siempre hay tema, entonces no hay problema, ¿eh? Entonces, los deseo lo mejor, muchas gracias por su atención, Gracias, y Miguel. mucho éxito con su práctica, y que se encuentren bien, contentos y en paz. Gracias, Gracias. igualmente para ti. Gracias. Miguel. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, Miguel. Bueno,
este,